¿Cómo están, familia? Me da gusto saludarlos. Qué padre tiempo de oración tuvimos. Quiero darle una vez más gracias a Dios por las personas que están involucradas, que están en el corazón de este tiempo de devoción. Los bendigo y declaro que Dios ya tiene su porción preparada. Vamos a empezar, si les parece, empecemos con el devocional del día de hoy. Tiene por título en nuestro libro de estudio Vidas Transformadas. Y vamos a leer principalmente Lucas, vamos a leer primero Lucas 4 del versículo 16 al 30 si les parece. Yo se los voy a leer, todo lo que vamos a leer lo tengo yo en la versión Palabra de Dios para Todos. Tiene como título este párrafo: Jesús visita a su pueblo, y como referencia, solamente como referencia antes de iniciar, estas mismas palabras están en Mateo 13, versículos 53 al 58, y Marcos 6, del 1 al 6. Esto significa que es una historia que los diferentes discípulos, los diferentes, ¿cómo se llama? Escribas, que eran las personas que escribían acerca de una historia, documentaron el mismo momento desde sus diferentes ópticas. Por si después lo quieres estudiar, esto está súper interesante porque cada uno utiliza palabras y hace énfasis en momentos distintos. Pero bueno, vamos a leer hoy, porque ahorita vas a ver, vamos a leer mucho el día de hoy, en Lucas 4 del 16 al 30. Y dice así: entonces Jesús regresó a Nazaret, el pueblo donde había crecido. Como de costumbre, fue a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie a leer las escrituras. Le dieron el libro del profeta Isaías, lo abrió y encontró la parte donde estaba escrito. En este momento todavía no había tanta discordia entre Jesús y los fariseos, y él pues podía detenerse en una plaza y empezar a declarar la palabra. El Señor ha puesto su espíritu en mí, porque me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me envió para contarles a los prisioneros que serán liberados, a contarles a los ciegos que verán de nuevo, y a liberar a los oprimidos, para anunciar que este año el Señor mostrará su bondad. Luego Jesús enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga le ponían mucha atención. Entonces Jesús les dijo: lo que acabo de leerles se ha cumplido hoy ante ustedes. Todos hablaban bien de Jesús, estaban impresionados por lo bien que él hablaba y dijeron: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: yo sé que van a venir con el viejo refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí, en tu pueblo, lo mismo que oímos que hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, no se acepta ningún profeta en su propio pueblo. Les aseguro que los tiempos de Elías no llovió durante 3 años y medio, no había comida en todo el país y había muchas viudas en Israel. Pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en la región de Sidón. También en los tiempos del profeta Eliseo había mucha gente con lepra en Israel, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, que era sirio. Cuando escucharon esto, todos los de la sinagoga enfurecieron tanto que se levantaron y agarraron a Jesús y lo arrastraron fuera del pueblo. Lo llevaron a la cima del cerro, donde estaba construido el pueblo construido el pueblo para tirarlo desde ahí. Pero Jesús pasó por en medio de todos ellos y siguió su camino. Vean esto. Entonces pasaron de una admiración acerca de cómo Jesús estaba enseñando a que casi lo querían aventar del barranco, diríamos aquí en México. ¿Y por qué pasa esto? Jesús está leyendo un fragmento del libro de Isaías. Entonces, para entender un poquito más, ¿qué te parece si leemos ese mismo libro de Isaías? Porque gracias a Dios forma parte de lo que nosotros estudiamos como Biblia. Hay libros que no están en la convención, pero esa es una historia distinta. Pero esta historia específicamente que leyó Jesús sí está. Vamos a leerla, ¿te parece? Esto está en Isaías 61, y aunque vamos a leer todo el capítulo, es un capítulo cortito. O sea que no era un libro tan grande el que le habían pasado a Jesús en ese momento. Em,
Tiene por título, en mi Biblia, pero espérame, esto estaba en Reina Valera, lo voy a cambiar rapidísimo, porque estamos estudiando en Palabra de Dios para Todos. Tiene como título en la palabra Salvación de Jerusalén. Y te voy a empezar a leer. El Señor Dios el Señor Dios ha puesto su espíritu en mí, porque el Señor me ungió con aceite para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para sanar a los afligidos. Bueno, vean esto, buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para sanar a los afligidos y anunciar la liberación de los prisioneros y a libertar a los presos. Me eligió para anunciar el año en que el Señor se mostrará favorable, el día que nuestro Dios se vengará. Me eligió también para consolar a los que están tristes, para darle al pueblo afligido de Sión una corona de cenizas, de aceite de alegría en vez de luto, vestido de alabanza en lugar de espíritu triste. Ellos serán llamados robles de justicia, la planta gloriosa del Señor. Esto fue lo que Jesús dijo. Vean que la palabra se ha cumplido ahora. Y pues muchos decían, pues a ti no te vemos con esas cosas y por eso se enojaron con Jesús, pero el estudio no hace mucho énfasis en por qué se enojaron con Jesús y la respuesta de Jesús, sino en que esta palabra es para ti y para mí. A través de la vida de Jesús, nosotros podemos cumplir con este llamado de Isaías 61. Lo que está escrito para ti es la descripción de Jesús, pero al tú y yo continuar con el ministerio de Jesús y compartir con las buenas nuevas, por eso tiene como título el devocional de hoy, Vidas Transformadas, es porque esta misión ahora es para ti. Y entonces le voy a cambiar a donde dice me ha puesto por nuestros nombres, si te parece. Vamos a empezar otra vez desde el 61. Te digo, estoy leyendo la palabra de Dios para todos, pero si tú tienes otra Biblia, ahí lo que yo hacía es que le ponía al lado donde decía de Dios ha puesto, le ponía Dios me ha puesto a mí, Ulises, su espíritu. Pero vamos a leerlo ahora, ¿ok? El Señor Dios ha puesto su espíritu en Carlita porque el Señor la ungió con aceite para anunciar las buenas noticias a los pobres. Ha enviado a sanar a los afligidos a Juana, a anunciar liberación a los prisioneros y libertad a los presos. Ha elegido para anunciar el año a Chucho, en que el Señor se mostrará favorable el día que nuestro Dios se vengará. Ha elegido para consolar a los que están tristes, a Cris, para darle al pueblo afligido de Sión una corona de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, vestido de alabanza en lugar de espíritu triste. Ve todo el llamado que tenemos. Y eso lo podemos aplicar ahora, por supuesto que hay mucha gente que podemos bendecir de esa manera. Ahora sí lo voy a seguir leyendo como dice la palabra para explicarme un poquito mejor. Ellos serán llamados robles de justicia y serán la planta gloriosa del Señor. Ve esto, ellos reconstruirán las ruinas antiguas y se levantarán de los lugares que fueron destruidos totalmente. Reconstruirán las ciudades arruinadas. Nosotros estamos llamados a hacer eso. ¿Y está fácil? Pues no. Imagínate reconstruir unas ruinas antiguas, pues ¿por dónde, no? Imagínate no tiene nada que ver con la palabra, pero hemos visto muchas veces las fotos del Coliseo, ¿no? Hay hasta memes donde viajan mexicanos y dicen, no, pues este está incompleto, está más bonito la cabeza de Juárez ahí en el Estado de México, porque esa no está incompleta como el Coliseo. Pero imagínate por dónde empezarías a reconstruir una obra como el Coliseo y nosotros hemos sido llamados a reconstruir sobre las ruinas antiguas. Tú y yo tenemos la capacidad desde Isaías 61 que anunciaba la venida de Jesús, con la vida de Jesús, con lo que está diciendo, y ahora con el Espíritu derramado sobre nosotros, tenemos la capacidad de llegar a la vida de una persona y reconstruir sobre las ruinas. Tenemos la capacidad de que donde nosotros nos movemos en medio de familias, de iglesias, nosotros tenemos una bendición de reconstrucción. Extranjeros se podrían, voy a seguirte leyendo.
extranjeros se pondrán a cuidar los rebaños de ustedes. Los hijos de los extranjeros trabajarán en los campos y viñedos de ustedes. Personas que ni conocemos, que ni son de nuestra nación, vienen a dar servicio a nosotros. A ustedes se les llamará sacerdotes del Señor y siervos de nuestro Dios. Aquí ya debería de tener la piel chinita, no por quien está leyendo la palabra, sino por lo que dice Isaías 61. A ustedes se les llamará sacerdotes del Señor y siervos de nuestro Dios. Ustedes disfrutarán de la riqueza de las naciones y estarán orgullosos de las riquezas de ellos. En vez de doble vergüenza y deshonra que ustedes sufrían, recibirán una doble porción en su país y su alegría será eterna. Qué padre, ¿no? A veces ni siquiera somos conscientes que en algún versículo Dios nos pone que nuestra alegría puede ser eterna. Porque yo, el Señor, amo la justicia y odio el robo y la maldad. Les daré fielmente su recompensa y haré un pacto eterno con ellos. Sus descendientes serán reconocidos en las naciones y sus hijos entre los pueblos. Todos los que vean reconocerán que son pueblo bendecido por el Señor. Por causa del Señor me alegro mucho y todo mi ser se llena de felicidad, porque me ha vestido de salvación y me ha puesto una capa de libertad. Quedé como un novio vestido para la boda y como una novia adornada o como una novia adornada con sus joyas. Porque así como crezcan las plantas en la tierra y broten las semillas de un jardín, así el Señor hará que brote justicia salvadora y alabanza delante de todas las naciones. Ve cómo el Señor es quien ha sembrado la alabanza que hay en nuestro corazón. Te voy a leer un par de versículos adicionales para concluir con esta idea de vidas transformadas. En Colosenses 1, versículo 28 dice, nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles, enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. Fíjate que en este ministerio, en esta bendición de recibir este llamado de Isaías 61, nosotros estamos llamados a representar a Jesús. Ahora nosotros podemos extender ves que habla de los extranjeros en algún momento. Bueno, pues estos extranjeros pueden no ser extranjeros más, pueden ser personas que también reciban la misma bendición de Isaías 61. Y en este versículo de Colosenses nos muestra cómo en el ministerio de Pablo él había reconocido que nosotros damos a conocer a Cristo para aconsejar y enseñar con toda la sabiduría que el mismo Dios nos ha dado. Ahora te voy a leer Primera de Pedro capítulo 2 en el versículo 9 en la misma versión. Pero todos ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey y una nación santa, y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en una luz maravillosa. Entonces, lo importante de hoy que debemos de meditar es que Dios nos ha elegido, el 20 que nos tiene que caer, el centenario, decían los pastores cuando yo iba al Taber, ahora que los jóvenes están yendo al Taber, el centenario que nos tiene que caer es que todo lo que dice en Isaías 61, todo lo que dice en este rollo que leyó Jesús, que por un motivo lo leyó, son cosas que nosotros debemos de vivir. Y viene solamente un párrafo, si ves en Lucas, por eso te dije que viene desde la óptica de diferentes escribas de ese momento. Lo leímos en Lucas 4, versículo 16 y 30. Pero si tienes tiempo después, por si estás tomando nota, te recomiendo que leas Mateo 13, del 53 al 58, y Marcos 6, del 1 al 6, porque el rollo que lee Jesús o los rollos que leían, que se estudian en ese tiempo, pues era todo lo que hoy conocemos como un capítulo. Entonces Jesús leyó en realidad todo Isaías 61, y lo que hoy debe de sembrarse en nuestro corazón es que todo lo que dice Isaías 61, que no voy a volver a leer porque pues son tantas cosas que Dios nos promete que se me va a ir el tiempo del devocional, cada una de estas promesas es para nosotros. A mí, la que más me impacta es la capacidad de reconstruir sobre ruinas antiguas y levantar lugares que fueron destruidos anteriormente, reconstruir ciudades arruinadas que están destruidas desde hace mucho tiempo.
porque muchas veces lo que sucede con nuestra vida es que eh, mm, se vuelve, van pasando dos cosas. A medida que Dios va provocando esa reconstrucción en tu propia vida, dices, ay, no sé cómo antes, porque también me pasaba, ¿no? Fui muy católico, entonces hacía cosas insólitas, creyendo que así me iba a ganar el favor de Dios. Y decía, no sé cómo hacía esas cosas. En algún momento hasta al no tener, al conocer a Dios de oídas nada más, pues hasta nos metimos en los números, ¿no? Ya hasta creíamos en los números. No te doy más detalle porque no vale la pena, pero necesitaba tanto a Dios que creía que hasta los propios números me podían hablar. Y hoy que lo volteé a ver, digo, ay, qué bueno que ya no estoy en esa posición, porque Dios ya tampoco la comunión que tengo con mi Señor, aunque tengo tiempos dedicados, pues hay veces que estoy en mi día a día y Dios me habla. Hay veces que estoy mandando correos, que estoy estresado. Ayer platicaba con unos con hermanos. ¿Quién fue? Creo que estaba con Mirella y con Ivonne, si no me equivoco, y les decíamos que para nosotros el mes de marzo es un mes de mucha actividad comercial. eh, pues estábamos muy equivocados y en medio de esa actividad comercial a veces Dios me dice, me habla, me da como un pinchazo y me dice, oye, quiero hablar contigo y pues me tengo que parar. Aunque yo no le haya dedicado un tiempo, Dios me busca para hablar conmigo. Contrario al tiempo donde hasta en los números estaba buscando algo, una señal del cielo. Pero ese no es el punto principal, es que a medida que se ha reconstruido mi propia vida, veo las vidas de otras personas y siento compasión. Pero digo, híjole, este cuate sí, ¿por dónde le empiezo a ayudar? ¿Por dónde le empiezo a decir que pues lo primero que tiene que hacer es esto? Para no ponerte un ejemplo tal cual, porque sé que Dios a lo mejor ya te mostró de un par de personas, pero lo que debemos de saber y te hablé solamente del ejemplo que me impactó a mí, es que lo que yo debo de saber, Ulises, es que este versículo que dice en Isaías 61, versículo 4, tú, Ulises, reconstruirás ruinas antiguas y levantarás lugares que fueron destruidos anteriormente, reconstruirás las ciudades arruinadas que están destruidas desde hace mucho tiempo. Y pues se me pone la piel chinita. Estos son de los tiempos de devoción que nos sirve para estudiar un poco más y para aprendernos de todos los libros que estaban disponibles en ese momento. Este fue el rollo que Jesús leyó. Este fue el rollo que Jesús leyó y que mira que en el versículo 20 de Lucas 6, dice, lo que acabo de leerles se ha cumplido hoy ante ustedes. No sé si tú sabes, pero el título del Taber, que nuestros jóvenes se fueron hoy, es Hecho está. Entonces, todo lo que dice Isaías 61 está hecho en tu corazón. Tú tienes esas capacidades, está hecho en mi corazón, que principalmente fue a mí me asignaron esta tarea, Dios me la asignó para acordarme que tengo estas capacidades. Entonces, vamos a orar, si te parece. Si puedes inclinar tu rostro, si puedes orar conmigo, acompañarme, no sé si vas manejando algo, vamos a orar juntos. Gracias, Padre. Gracias, Padre mío. Gracias, Jesús. Gracias, mi Salvador, mi Redentor. Tú eres quien llena mi vida de promesas. Tú eres quien nos ha salvado, quien nos ha sacado de un lugar de tinieblas y nos ha puesto en un lugar de luz. Hoy te doy gracias, Padre, porque nos muestras tantas cosas con tu infinito amor. Nos muestras tantos detalles que has tenido con nosotros, y nos muestras que tu plan no es, no nos lo vas liberando de a poquito, no nos vas dando premios
conforme nosotros nos vamos portando bien o conforme vamos haciendo las cosas de cierta manera. Lo que tú has planeado para nosotros está escrito en tu palabra desde hace miles de años. Las cosas que tú has diseñado para nuestra vida están definidas desde hace tanto tiempo y nosotros simplemente tenemos que irnos dejando guiar, dejando enseñar, dejando que tu Espíritu Santo nos vaya poniendo en el camino en el que vamos conquistando estas promesas. Gracias, Jesús, porque tomaste ese libro ese día para recordarnos el día de hoy todas las promesas que tienes para nosotros, que somos personas que pueden reconstruir sobre las ruinas, que nuestra felicidad puede ser eterna, que nosotros hemos sido enviados para dar buenas nuevas, que podemos transformar vidas, que podemos recibir ayuda de donde no la esperábamos, que podemos ser de bendición para la tierra, tantas cosas que dice en Isaías 61. Hoy te pido, Padre, que cada uno de estos aspectos se vaya sembrando en nuestra vida. Quita de nuestro corazón ese menosprecio que a veces podemos sentir. Quita confusión en nuestro corazón y haznos saber que no somos cristianos de cristal o frágiles, que somos hijos tuyos, hijos del reino, que somos hijos del Dios omnipotente que nos ha llenado de capacidades celestiales para hacer una obra aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, a siempre tomar en cuenta que este listado de virtudes que hay en Isaías 61, que Jesús dijo en algún momento que habían sido cumplidas el día de hoy, fueron cumplidas no solamente para su vida, sino para nosotros que bebemos de sus virtudes para parecernos cada vez más a Él. Ayúdanos, Padre, a poder caminar en ese camino en el que nosotros compartimos tus buenas nuevas, llevamos bendición a otras personas y las bendiciones son añadidas también a nosotros. Hoy te pido, Padre, que si alguno de mis hermanos no se había sentido útil en tu reino, que si había alguien que se había sentido desanimado por cualquier motivo en las últimas semanas, en los últimos días, que si hay alguien que está batallando y no se ha sentido lo suficientemente valiente o útil en tu reino para transformar el entorno en el que está, hoy llénalo de coraje, Padre, hoy llénalo de tu inspiración, que sea como si hoy mismo estuviéramos en este lugar donde tú enseñaste Isaías 61 y pudiéramos ver la fuerza, el coraje, la valentía con la que leíste este libro y la fuerza con la que saliste caminando de en medio de un grupo que te quería aventar por un barranco. Gracias, Jesús, por ser valiente, porque tú mostraste el camino, diste los pasos para que nosotros seamos imitadores tuyos y que también seamos valientes. Declarar tu palabra, aunque incomode, declarar tu palabra, aunque no sea fácil, y declarar tu palabra sabiendo que va a traer transformación a las vidas que nosotros podemos impactar. En el nombre de Jesús, amén y amén.